Buenas, mi nombre es Andrés Hernández y en esta oportunidad voy a hablar sobre los procedimientos ordinarios y voluntarios establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, también conocidos como la LOCNA. Para comenzar, hay que tener en cuenta que la prioridad de los niños, niñas y adolescentes es de interés superior del Estado, por lo que se han creado normas para proteger y regular todo lo que tenga que ver con derechos y deberes que involucren a los niños, niñas y adolescentes. La norma que se encarga de conocer todo aquello que sea de naturaleza de protección del menor es la LOCNA. En esta ley se establecen cuáles son los órganos jurisdiccionales competentes para conocer las causas, las respectivas causas, y cuáles son los procedimientos que hay que seguir para la resolución de los conflictos o de las controversias. La LOCNA establece que el tribunal competente para conocer las causas es el Tribunal de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que estén ubicados en la residencia habitual del niño en el momento en que se intente la demanda o la solicitud, dependiendo del caso. También establece esta norma los procedimientos que hay que seguir y los supuestos de hechos que se van a regir por los diferentes procedimientos que hay. Los supuestos que se rigen por el procedimiento ordinario están establecidos en el artículo 177 de la LOCNA en su primer párrafo, mientras que los que se rigen por el procedimiento voluntario están establecidos en el segundo párrafo del mismo artículo. La diferencia entre el procedimiento ordinario y el procedimiento voluntario es que principalmente las causas que se rigen por el procedimiento ordinario son de naturaleza un poco más contenciosas, a diferencia del procedimiento voluntario que rige causas o supuestos de naturaleza menos contenciosa o más amigable. Aparte de esto, el procedimiento ordinario está compuesto por dos audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio, donde la audiencia preliminar se divide en dos fases, de mediación y sustanciación, mientras que el procedimiento voluntario solo está compuesto por una sola audiencia, que en esta audiencia se rige por las mismas normativas que regulan la audiencia preliminar del procedimiento ordinario. Ahora, en cuanto al procedimiento ordinario, este comienza con un libelo de demanda, cuando una persona interpone una demanda en el tribunal competente. Esta demanda debe de cumplir con ciertos requisitos, que son que se indique el nombre, el apellido y el domicilio, tanto del demandante como del demandado. En el caso de que sea una persona jurídica el demandado, se debe de indicar la denominación social, el domicilio y los datos concernientes de los representantes de dicha persona jurídica. También se tiene que hacer una narración de los hechos y se tiene que hacer también un petitorio. También hay que señalar la dirección de las partes, tanto del demandante como del demandado, y si es posible, agregar también el número de teléfono y la dirección de correo electrónico en caso de que sea necesario en caso de que se necesite comunicarse por estos medios. Una vez interpuesta la demanda, el juez del tribunal admitirá o no la misma, si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres y a la norma. Si la admite, se procede entonces a notificar al demandado que tiene que comparecer al tribunal
para que continúe el proceso. En caso de que no la admita, se procede a un lapso de 5 días cuando mucho, como máximo, que se le denomina despacho saneador, para que la persona, el demandante, que hizo la demanda, acomode el error que pueda tener dicho documento. Luego de que subsane el error, se procede a notificar al demandado. La LOCNA establece en su articulado desde el 458 al 464 los diferentes tipos de notificación que hay, por boleta, por carteles, entre otros. Una vez que haya constado por auto la notificación del demandado, transcurren 2 días para que el tribunal fije una hora y una fecha para que se celebre la audiencia preliminar. Dicha fijación se hace en un lapso de tiempo no mayor de 10 días ni menor a 5 días. Llegado la hora y el día para la celebración de la audiencia preliminar, esta se celebra. El juez es el director del proceso y le explica a las partes en qué consiste el proceso, la fase y la audiencia, y cuál es la finalidad de la misma y cuál es el objeto. Cabe resaltar que la audiencia preliminar comienza en fase de mediación, donde se busca es la mediación o el acuerdo entre las partes. Esta fase tiene una duración de 1 mes, cuando mucho, a menos que por acuerdo de las partes se decida extender un poco más el tiempo. También esta pudiera durar menos del mes, siempre y cuando no exista la posibilidad de llegar a una mediación y el juez la determine. En esta fase es importante que ambas partes, tanto demandante como el demandado, comparezcan a la audiencia, comparezcan al tribunal, porque en caso de que el demandante no comparezca, se entiende que ha desistido de la acción y culmina el proceso. En caso contrario, que sea el demandado el que no comparezca, se presumirá que admite los hechos alegados por el demandante en la demanda y se prosigue en el proceso creyendo esto hasta que él demuestre lo contrario. Transcurrido el tiempo de la fase de mediación, concluye la misma mediante un auto expreso del tribunal. Este auto tiene carácter de sentencia ejecutoriada y es realizada por el juez señalando si hubo o no un acuerdo entre las partes, si este acuerdo fue absoluto o si fue en puntos específicos. En caso de que sea un acuerdo absoluto, se extingue el proceso. Caso contrario, de que no haya sido así, sino que el acuerdo haya sido parcial, hay que especificar los puntos donde no pudo haber una mediación y se continúa el proceso en base a esos puntos. En este auto se tiene que hacer una fijación también para la celebración de la fase de sustanciación, que esta se celebra en un lapso de tiempo no menor de 15 días ni 20 días siguientes
a que haya quedado, a que haya quedado constado en autos la finalización de la fase de mediación. Hay que resaltar que transcurridos 10 días de este acto, de que haya culminado la fase de mediación, el demandante debe de consignar un escrito de pruebas de sus alegatos realizados en la demanda, y el demandado debe de consignar la contestación a la demanda y su respectivo escrito de pruebas. Una vez llegado el día y la hora fijado por el tribunal para que se celebre la fase de sustanciación, esta se celebra con el juez siendo el director del proceso, siendo quien dirija la audiencia, y este escuchará a las partes. Cada parte va a hacer sus alegatos correspondientes y él será quien se encargue de dirigir el debate. En esta fase, si él lo cree conveniente, si cree que necesita de llamar a un tercero que sea o tenga interés sobre la causa, suspenderá esta audiencia y ordenará la apertura de una nueva audiencia preliminar donde este tercero interesado en la causa forme parte. Una vez que se hayan resuelto las incidencias en la fase de sustanciación, se procede a preparar las pruebas que van a demostrar los alegatos hechos por las partes. En esta preparación el juez va a determinar la idoneidad de los medios probatorios señalados por las partes en sus escritos de prueba. También el juez va a señalar qué pruebas o qué medios probatorios son necesarios materializar para demostrar lo que se alega. Una vez terminado la preparación de las pruebas, se finaliza la audiencia preliminar mediante auto expreso que realiza el juez de sustanciación y mediación. Una vez que haga dicho auto, remite el expediente al juez de juicio, que él, el mismo día, el juez de juicio, debe de fijar el día y la hora en que se va a celebrar la audiencia de juicio. Una vez esta fijación para esta audiencia no puede ser ni mayor a 20 días ni menor a 15. Una vez llegado la hora y la fecha para que se celebre la audiencia de juicio, esta da inicio con el juez como director del proceso, explicándole a las partes en qué consiste. Luego se procede a que las partes hagan sus alegatos correspondientes a lo que ya han señalado anteriormente en la contestación de demanda y en la demanda, sin poder alegar algo nuevo o cosas nuevas o alegatos nuevos, a menos que hayan ocurrido sucesos durante el lapso del proceso, o que el juez determine que esos actos o esos alegatos sucedieron antes del proceso, pero que no se tomaron en cuenta a la hora de realizar el mismo. Posterior a esto se procede a evacuar las pruebas señaladas por las partes. Primeramente, se evacúan las pruebas alegadas por el demandante, y posteriormente se evacúan las pruebas alegadas por el demandado. Una vez que se hayan realizado toda la evacuación de todos los medios probatorios y se hayan hecho las observaciones correspondientes, el juez de juicio se retira de la sala y tiene un lapso de 60 minutos
para sentenciar, es decir, para decidir sobre la causa, sobre el hecho controvertido. Transcurrido el tiempo, el juez vuelve a la sala y se pronuncia su sentencia haciendo una síntesis explicativa sobre los motivos de hecho y de derecho que lo llevaron a tomar esa decisión. Esto queda reducido a un escrito que luego, posteriormente, a los 5 días transcurridos de este pronunciamiento, el juez lo anexa el fallo al expediente completo. Por otro lado, el procedimiento voluntario inicia con una solicitud que debe de cumplir con los mismos requisitos que la demanda en el procedimiento ordinario. Se procede de igual modo a introducirlo en el tribunal. El juez decide si admite o no, si es contrario a la norma o al orden público, a las buenas costumbres. En caso de que sí lo admita, se notifica a las partes. En caso de que no lo admita, se aplica el despacho saneador y luego se procede a notificar a las partes. O en caso de que no se notifique, que no haga falta notificar a las partes, se consta en auto la notificación de las partes. Se procede entonces de igual manera que en la audiencia preliminar del procedimiento ordinario a la fijación de la audiencia. Se busca la mediación. En caso de que no se llegue a una mediación, pasan a la sustanciación, con diferencia de que la evacuación de las pruebas se realiza en la misma audiencia preliminar. Una vez que se realicen la evacuación de las pruebas respectivas, el juez de sustanciación y mediación se retira de la sala y tiene un lapso de tiempo de 60 minutos para que decida sobre la causa. Transcurrido el tiempo, vuelve a la sala y se pronuncia dictando su determinación en el caso. Al igual que en el procedimiento ordinario, hace una síntesis explicativa de los hechos y derechos que lo llevaron a tomar la decisión, y esto se reduce a un escrito que posteriormente, a los 5 días después del pronunciamiento, se agrega al expediente.